Buenas tardes, vamos a iniciar nuestro tiempo de exposición de la palabra de Dios. Vamos a dirigirnos a nuestro Señor en oración, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias porque nos has permitido esta tarde estar de nuevo juntos. Gracias porque podemos estar reunidos en el nombre de Cristo. Te ruego, Señor, que tu Espíritu nos dirija esta mañana, que este culto de adoración sea para ti, Señor. Que tú seas exaltado, que tu Hijo sea exaltado, Señor. Que tu Hijo Jesucristo esta mañana sea conocido. Te rogamos, Señor, que hagas la obra que solo Cristo puede hacer, que hemos estado estudiando. Abrir los ojos de corazones enceguecidos, Señor. Transformar corazones atrapados por pecados. Te ruego, Señor, que nos proveas de encuentros con Jesús en esta reunión, en esta iglesia. Que nos permitas tener el privilegio de ver a otros nacer de nuevo, que tú seas exaltado, que tu evangelio sea compartido de una manera que te honre a ti, Señor. Te ruego, dirígeme, Señor, tú sabes que soy inútil, pero confío en ti, Señor, y en tu poder y en tu palabra. Tu palabra es viva, Señor, tu palabra es eficaz. Ningún predicador lo es, sino tú, Señor. A ti sea la gloria. Y te ruego por mis hermanos, Señor. Yo sé que todos mis hermanos que trajiste esta mañana, esta tarde, los trajiste porque te necesitamos. Porque necesitamos este texto que hoy va a ser expuesto y que te ruego que seas tú, el que poderosamente lo expongas tú, Señor. Si están aquí mis hermanos es porque tú los trajiste. Y que no hay ninguna casualidad, sabemos y te agradecemos porque tú nos vas a alimentar esta tarde con tu palabra y que... hoy este encuentro con Jesús, Señor, sea un encuentro también personal nuestro, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Eclesiastés, si alguna vez lo han leído, es uno de mis libros favoritos. Su autor, el rey Salomón, el hombre considerado el más sabio, ¿verdad? Que haya pisado la tierra después de Cristo. Este hombre llevó a la nación de Israel a una era de prosperidad económica, cultural, social. Este hombre acaudaló fama, dinero, conocimiento. Y también en su libro Eclesiastés, él cuenta que no se negó ningún tipo de placer. Llegó a tener hasta 1000 mujeres, para que vean que no se quiso negar a sí mismo ningún tipo de placer. 1000 mujeres, 700 mujeres tenía y 300 concubinas, entre ellas tenía a la hija del faraón. Entonces él llegó a ser un hombre que llegó a los excesos. Podía y lo hizo. Quiso dinero, acumuló todo el que tenía. Toda la fama, al grado de que de otros reinos llegaban reyes a consultarlo y a verlo. Ha de haber sido impresionante conocer a Salomón, perdón. Ha de haber sido impresionante conocerlo, verlo, platicar con él. Tenía mucho conocimiento, escribió libros, investigó. Él dice que inquirió en el conocimiento, en la sabiduría. Pero en el libro de Eclesiastés, él relata la verdad de todo lo que obtuvo en esta búsqueda. Y él lo dice así: es vanidad de vanidades, o también lo dice, es correr tras el viento. Al final él acepta que aunque tuvo lo que cualquier ser humano quisiera tener en la carne, por supuesto, el mayor éxito, el mayor conocimiento, la mayor fama, los mayores placeres que pudiera pedir a alguien, el dinero que cualquiera pudiera querer tener, él lo tuvo. Y al final su conclusión es que nada lo sació. Él lo describe como fue correr tras el viento. Fatiga de la carne, dice Salomón. No hay nada nuevo debajo del sol, lo han buscado todas las personas, dijo Salomón. Yo también lo busqué, lo encontré y les cuento que nada bueno he obtenido. Es como un náufrago en el mar, que tiene mucha sed y tiene a su disposición todo el mar, pero no tiene agua potable. Es como querer darle un trago al inmenso mar, sabes que no te va a saciar. Esa es la conclusión que llegó Salomón. Hoy vamos a ver un encuentro con Jesús donde Jesús le muestra a una persona: estás buscando saciar una sed que es insaciable. Estás buscando tener algo que te satisfaga y no lo va a hacer y no lo vas a lograr.
y vas a seguir intentando y cavando y buscando saciarte y tranquilizar esa ansiedad que hay por dentro, que algunos reconocen, otros no reconocen, pero dice Jesús, según lo veremos hoy, todos la tienen. Es en este encuentro con Jesús, hoy Jesús se encuentra, necesitas algo. En este caso necesitas a alguien que sacia esa sed que el ser humano tiene desde su nacimiento. Es la sed de agua viva, es decir, la salvación que hay en Cristo. Vamos a ver la historia del encuentro de Jesús con una mujer que tenía una mala reputación. Había tenido varios maridos. Y en una sociedad antigua, tener varios maridos para una mujer era no solo digno de condenación, era una reputación terrible, sino es que la tenían por prostituta a esta mujer. De hecho, si hoy platicas con personas, hay quien acepte que estuvo casado alguna vez y es su segundo matrimonio, y bueno, es común. Tercer matrimonio ya no es tan común, aún para nuestros días, ya no es tan común. Cuarto matrimonio ya dirías, caray, ya van 4, 5 tenía esta mujer, bueno, no 5. Veremos en esta historia que esta mujer estaba con el 6º hombre y bueno, ya estaba en unión libre. Para la cultura de ese entonces, hace 2000 años, esto era un escándalo. Vamos a abrir nuestras Biblias, mejor no abran sus Biblias, vamos a leerlo aquí arriba, porque vamos a ir versículo a versículo, no quiero hacerlos buscarla, vamos a buscar, bueno, aquí mis hermanos, Cuco y Liz nos van a estar ayudando a proyectar primero Juan 4, versículo 1. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Aquí vemos el escenario. Jesús tenía que ir a Galilea, de Judea hacia Galilea, de norte a sur, pero tenía que pasar por un lugar llamado Samaria. Un buen judío no pasaba por Samaria. Un buen judío rodeaba Samaria, aunque eso representaba mucho más kilómetros caminando. Salud. Porque los judíos y los samaritanos estaban enemistados. Aproximadamente en el año 740 hubo un exilio asirio en el que se llevaron a la élite intelectual y religiosa del reino del norte de las 10 tribus de Israel. Se llevaron a lo mejor, a la crema innata de los judíos, se lo llevaron, se lo llevó el imperio asirio, el que era entonces el imperio asirio. Sin embargo, dejaron en su lugar a la gente más pobre, a los que no eran de la élite intelectual ni religiosa, y les echaron ahí en donde ellos estuvieron poblando en Israel, extranjeros. Ahora sí que, bueno, pues mézclense con los judíos. Entonces, los judíos que quedaron comenzaron a mezclarse con otros extranjeros. Y de esta mezcla surgieron los samaritanos. Pero los samaritanos adoptaron obviamente una religión ya no judía, sino adulterada, un sincretismo. Creían en Jehová o en Yahvé, o según el nombre o como fue revelado el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, o en el Señor, como tienen nuestras Biblias, las Américas, como se traduce. Pero ya tenían otros cultos a dioses paganos. Entonces, los judíos, cuando regresaron aproximadamente en el año 586, un residuo de judíos volvieron a su tierra, quisieron edificar el templo, pero se encontraron con gente que ya no era de raza pura judía, ya eran los samaritanos, y los judíos menospreciaban a los samaritanos, y los samaritanos menospreciaron a los judíos. Así que los samaritanos dijeron, les queremos ayudar en su templo, y los judíos dijeron, ustedes no van a meter mano en nuestro templo puramente judío. Y los samaritanos, tremendamente sentidos, hicieron su propio templo en un monte llamado Gerizim. Hicieron su propio culto. De hecho, hasta el día de hoy, estaba investigando, existen los samaritanos, ya nada más hay 750 personas de los samaritanos hasta el día de hoy, y siguen teniendo su culto religioso en el monte Gerizim, que fue destruido el templo en el año 128 por un rey macabeo, en el año 128 de hecho. Entonces, tenemos esta gente samaritana. Habían habido pugna entre ambos grupos, judíos y samaritanos, por siglos. Cuando Jesús pasa por Samaria, estaba haciendo algo que ningún judío haría.
pasar por una tierra de enemigos. Sí tenían ciertos tratos comerciales, pero no iban a pasar por donde estaban los judíos. Pero sabemos que Jesús tenía una cita, hermanos. Jesús no se manejaba según las convenciones sociales. A Jesús no le interesaba, y no le interesa salud, no le interesaba si se llevaban mal algunos. A Jesús no le interesa si te cae mal el hermano de la otra iglesia, o no le interesa si te llevas mal con el vecino. A ese también lo ama, ¿verdad? A Jesús no le interesaba si judíos no se llevaron bien con samaritanos. Jesús tenía una cita y un encuentro programado divinamente, porque Él es Dios y Él es soberano, como lo veíamos la semana pasada. Hay un propósito, había un propósito en la discapacidad del ciego, hay un propósito en que Jesús se desvíe y se encuentre con una mujer de Samaria. Cuando llega a Samaria, porque Él no quería rodear, tenía un encuentro a la hora sexta, a las 12 del día, estaba, imagínense, el tremendo calor en una zona árida, y Jesús caminando, dice ahí que cansado del camino. El Evangelio de Juan demuestra la humanidad de Jesús. Ustedes, si leen el Evangelio de Juan, ven que Jesús sana enfermos, expulsa demonios, calma la tempestad, pero vemos a Jesús también cansado del camino, porque nos relata de su humanidad. Vemos a Dios hombre entre nosotros, se cansa, y por supuesto imagínense la sed que tenía después de caminar un buen rato bajo el sol. Cansado del camino y con sed. Versículo 7, por favor. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, porque tenía sed. Pero sus discípulos, versículo 8, habían ido a la ciudad a comprar alimentos. De entrada, hermanos, yo creo que ya, según el contexto del que estamos hablando, se empieza a sentir la tensión. Un hombre hablando con una mujer en público, en una cultura así. Es un judío y hablando con una samaritana, y le pide un favor. No se supone que son enemigos. La misma mujer se sorprendió de lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, el versículo 9. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío? Algunos comentaristas dicen que seguramente lo reconocí por el acento, quizás alguna vestimenta particular, pero es muy probable que fuera por el acento diferente de los samaritanos y los judíos. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Ella entiende la tensión. O sea, esto no debería estar pasando. No se supone que judíos hablen con nosotros samaritanos, ni viceversa, ¿verdad? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Ella nota el conflicto. ¿Por qué me está llamando este hombre? Ahora, si notamos, eran las 12 del día. Dicen algunos comentaristas bíblicos que no era la hora en que las mujeres iban por el agua, porque era la hora en que hacía más calor y no era la hora habitual. Si tenemos a una mujer que está yendo a esta hora, es porque seguramente la reputación, como decíamos hace un momento, de esa mujer era muy mala. Y seguramente, pues no faltaban las señoras judías que hablaban mal de la señora samaritana, ¿verdad? O mejor dicho, las señoras samaritanas vecinas que hablaban mal de ella, de su condición, de ya viste con cuántos maridos han dado, ya viste con quién se casó, ya viste que luego se divorció, ya viste que se me hace que es amante ahora de tal porque vive con no sé quién. No faltaban los chismes, no faltaba el señalarla, y no faltaba la mala reputación, y no faltaba que ninguna se quisiera juntar con ella. Es muy seguro, es muy probable que esto hubiera sucedido, por eso ella llega sola. Ahora, noten esto, otra vez, noten lo precioso de Jesús. ¿Por qué se desvió Jesús? Porque tiene una agenda. ¿Por qué se encontró precisamente en este momento con esta mujer? ¿Fue una casualidad? Por supuesto que no. Es que Jesús la estaba buscando. Y en cada encuentro con Jesús hemos visto y veremos que Jesús está buscando a aquel que salva. Que el encuentro no es fortuito. Que Jesús toma un desvío, toma una ruta que otros no esperarían. Es la misma ruta que tomó para nosotros. Cuando no sabíamos por qué Dios vino a nuestro encuentro, Dios se tomó el tiempo para abrirnos los ojos y llamarnos. Y para aquellos que no les ha abierto los ojos y no les ha llamado, quizás hoy se está tomando el tiempo, el momento, el lugar para tener un encuentro real y genuino con Jesucristo. Es lo que hizo. Vemos la preciosidad del trato de Jesús yendo por esta mujer. Ella quizás piensa que de manera fortuita o accidental se encuentra con un hombre, no entiende por qué está hablando con él. Y responde Jesús en el versículo 10 y le dice, va al punto del Evangelio. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios, mujer, ¿verdad? ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Si conocieras el don de Dios,
El don de la salvación de Dios, a esto se refiere. Hemos visto en las Escrituras, en Efesios 2:8, sabemos que la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. La salvación es un don de Dios, lo vemos en Romanos también. Si tú conocieras el regalo de Dios y quién te está pidiendo agua, mujer, le pedirías tú a Él y Él te daría agua viva. Le está diciendo, mujer, yo te pido agua física, pero tú tienes una sed inmensa y no lo sabes. Tú necesitas ser saciada y no te estás dando cuenta. Y tu sed, mujer, no es del agua de este pozo. Es del agua viva que yo solo puedo proporcionarte. Si supieras cuál es el don de la salvación, en este instante me lo estarías rogando y te darías cuenta que yo soy la persona que puede ofrecértelo. Ella no lo entiende todavía. Él le habla de un agua viva y ella quizás piensa que es un agua mágica o algo, una pócima. Siempre me ha llamado mucho la atención este texto porque cuando lo leo, cada que lo leo digo, bueno, que la mujer no entiende que es una metáfora. Versículo 11, nótenlo, el 11. Ella dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes esta agua viva? Yo le diría, señora, esta es una metáfora, pero la mujer parece que ella lo ve como algo muy misterioso y quiere inquirir, bueno, me está hablando de agua viva, puede ser que esté hablando con un hombre que sea profeta o con alguien que tenga ciertos poderes mágicos, había sanadores y charlatanes, ¿verdad? Así que ella pregunta, bueno, no veo una cubeta para sacarlo, no veo de dónde puedes sacar esa agua viva de la cual estás hablando. Versículo 12, y se pregunta, noten, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? ¿Eres mayor que Jacob, el patriarca? Versículo 13, respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Yo creo que aquí ya debes de entender que es una metáfora. La mujer todavía no lo entiende. No sé por qué, pero todavía no lo entiende. Pero sí podemos ver que es importante lo que dice Jesús. Si yo te doy a beber, no tendrás sed jamás. Y el agua que yo te daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer, aunque todavía no se ve expuesta y en un momento se verá expuesta, ha estado buscando saciar esa sed en otras cosas. En el caso de ella eran maridos, una nueva relación, un nuevo hombre, estar con alguien más. Quizás ella pensaba, esta vez sí van a estar las cosas bien, este hombre sí me va a querer, esta persona sí me va a entender, él me hace sentir bien. Pasamos buenos momentos. Parece que las cosas cambian cuando estoy con esta persona. Todo va a estar bien. Lo que he estado buscando por años o por tanto tiempo, lo que otros no lograron, él sí. Y se dio cuenta que una y otra vez, decepción tras decepción. Por eso lo dice Jesús. Y está hablando otra vez de manera metafórica. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Porque él dice, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Mujer, estás teniendo sed. Solo estás tomando calmantes, pero jamás te han quitado nadie la sed porque nadie puede. Lo que tú estás necesitando es el don de Dios que solo te puede dar Cristo. Y si vieras quién es el que está hablando delante de ti, Él te daría a beber, tú le pedirías y te daría el agua viva. Le está diciendo, esa sed, esa necesidad, esa ansiedad, ese buscar en una nueva pareja, en el caso de ella, ese buscar y tener y satisfacerse, y nunca vas a lograrlo, nada te va a saciar. Solo lo puedes saciar el agua que yo te daré para que nunca jamás tengas sed. Y nunca jamás tendrás sed. Se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Dice Juan 7:37. Juan 7:37. Vamos a Juan 7:37. ¿Nos pueden proyectar, por favor? Juan 7:37. Nos adelantamos un poquito en la historia. Más adelante, en el último día de la gran fiesta, en el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. El que tenga sed, venga.
El que no ha sido saciado, venga a mí, dice Jesús. Y el que tenga esa fe, el que cree en mí, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Se terminará la insatisfacción, mujer samaritana. Se terminará ese eterno buscar a alguien diferente, a alguien más, que ahora sí será la persona. Por supuesto, míralo en ti, míralo en mí. Estamos buscando éxitos, logros, bienestar. Las mamás buscan el bienestar de sus hijos, los papás también, los esposos buscan amar a sus esposas, algunos, ¿verdad? O la mayoría y viceversa, o ser amadas. Y todos tenemos algo por lo cual estamos buscando saciar esa sed, dice Jesús. Si alguno tiene sed, si alguno reconoce que tiene una necesidad, reconozca que la necesidad espiritual que tiene todo ser humano. Y que nada que hagas, y que ningún esfuerzo, y ningún logro, y ninguna persona, y ningún éxito, y ningún negocio, y nada de lo que llegues a lograr en esta vida la va a calmar, porque siempre va a haber algo más que requieras o que tu corazón desee. Porque como decía San Agustín, el hombre no va a estar saciado hasta que no se encuentre con Cristo, o hasta que no tenga Cristo. Jamás se calmará ese deseo. Lo vas a querer apagar y van a haber paliativos de diferentes formas, en diferentes circunstancias, con diferentes personas. Pero dijo Jesús, si alguno tiene sed, o si alguno reconoce la sed, que venga a mí, beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Esa es la conclusión a lo que llegaron en capítulo Juan 7, 37 al 40. Pero regresando a la historia de la mujer samaritana, el versículo 15, Juan, estamos en 4, versículo 15, dice la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta que a sacarla. Todavía no entiende, piensa que es algún tipo de agua que la va a saciar y no va a tener que regresar. Era aproximadamente, dicen algunos comentaristas, según la zona en la que estaba en Sicar, para ir al pozo de Jacob, tenía que caminar como 1 kilómetro. Y entonces 1 kilómetro con un cántaro para una mujer y a mediodía y con el sol, seguramente era terrible caminar unos 10, 15 minutos y de regreso otra vez. Dice, bueno, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Entendió que era alguna agua física. Sin embargo, Jesús hace lo que siempre hace con aquel o aquella que va a salvar. Estamos en el versículo 16. Hace lo que siempre hace con aquel a quien va a abrir sus ojos o le va a dar vida. Ve, llama a tu marido y ven acá. En ese momento la mujer quiso cambiar la conversación, ustedes lo van a ver, porque la mujer no estaba casada, era su sexto hombre con el que vivía, y ustedes seguramente intuirán que no era su sexto hombre en la vida, ¿verdad? Pero por lo menos era el sexto hombre con el que vivía ahora, y no estaba casada, y Jesús la conoce, señala su pecado, señala la insatisfacción, señala aquello que le muestra la sed que ha tenido toda su vida, y le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Versículo 17, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. No lo vamos a revisar ahorita, pero si ustedes notan toda la conversación de la mujer, después revísenlo. Cada que habla la mujer, dice varias palabras. Algún comentarista contaba cuántas palabras llevaba la mujer, pero cuando le dice acerca de su marido dice 3, tanto en griego como en castellano. No tengo marido. Quiso cambiar la conversación, bueno, trae a tu marido. No tengo marido. Era la mitad, la verdad. Sí, es cierto, no tienes marido, dice Jesús, pero no me estás diciendo la verdad. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Sí es cierto, es parte de la verdad. Versículo 18, porque yo te conozco, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad, por lo menos parte de la verdad dijiste. Jesús hace lo que hace siempre cuando va a salvar a alguien, le muestra que ha tenido una insatisfacción, que ha tratado de suplir, que ha pecado en el trayecto, y que su insatisfacción la tiene lejos de Dios por su pecado. Dice, en esto has dicho la verdad. Lo que Jesús pregunta lo hace para que ella note que ese patrón se ha repetido en su vida.
ese patrón de buscar en este caso hombres. Ahora, momento aquí, porque hablamos mucho de la señora samaritana, ¿verdad? ¿Qué patrón se ha repetido en tu vida? Si Dios te lo trae a este momento, ¿cuál dirías? En el caso ya fueron hombres. En el caso de otros, son otras cosas, ¿verdad? Y a veces también son hombres. Pero en el caso de otras mujeres, de otros hombres, ha sido quizás un patrón de ser aceptado en el lugar donde estás y haces lo posible para que los demás te acepten. O ser respetado y haces todo lo posible para ganar más dinero o para educarte bien, para que otros te vean bien. ¿Cuál es el patrón que se ha repetido en tu vida? Patrón de rebeldía, porque quiero hacer lo que mi vida yo quiero. ¿No te das cuenta que somos como la mujer samaritana? Somos como la mujer, si lo notas, cada uno tenemos un patrón al que hemos recurrido pecaminoso y que pensamos que nos iba a saciar y al final te deja vacío, te deja devastado, te deja mal. Y piensas que el siguiente evento, la siguiente cita va a ser la mejor y termina siendo lo mismo. Escuchaba el testimonio de un joven que decía que estaba en la preparatoria y esto lo contó un pastor y decía, pastor, cada noche tengo citas y encuentros sexuales con diferentes mujeres. Cada noche. Era un tipo muy popular en su preparatoria y decía, cada que termina la noche, dice, termino muy mal por dentro. Y pienso al siguiente día, hoy va a ser el día. Hoy va a ser el día, hoy voy a sentir bien, hoy voy a terminar satisfecho, hoy voy a estar bien, esta va a ser la persona, este va a ser el momento. Dice, y siempre termino con la misma profunda necesidad. Lo mismo que la mujer samaritana, lo mismo que cada uno de nosotros. Ningún pecado nos puede saciar, nada que sea rebeldía a Dios nos puede calmar la sed que tenemos espiritualmente. Aún como creyentes podemos caer en patrones pecaminosos antiguos, pensando que, bueno, momentos, sí, yo sé que estoy bien con Dios, pero dame chance, Señor, tantito de estas y estos otros pecados, de alguna u otra forma, me voy a sentir bien, voy a estar bien. Al final te decepciona, te aleja de Dios. Es lo que le pasó a la mujer. El alivio solo era temporal. La mujer dijo, cuando entendió que Jesús estaba conociendo su condición y que le había dado al clavo de la vida de esta mujer, le dice el versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Lo vio como una clase de divino. Conoces mi vida. Y es lo que hace Jesús, le muestra que Él es Dios, te muestra que conoce tu vida. Si Dios está comunicando en este momento contigo, que yo sé que con muchos creyentes, o bueno, con todos los creyentes, y con quienes no sean creyentes también, seguramente te está señalando algo. A la mujer le señaló este patrón pecaminoso de hombres, seguro te está señalando algo. Le dijo, me parece que tú eres profeta porque todo lo sabes. Y Jesús te está señalando que Él sabe tu vida. A lo mejor hay algo que has ocultado y que otros hermanos no saben ni sabrán. Pero Jesús sí lo sabe. No solo me parece que eres profeta, eres Dios. Yo sé que eres Dios. Y yo sé que sabes lo que pienso. Y yo sé que sabes lo que siento. Y yo sé que sabes lo que he hecho, lo que he ocultado, lo que otros hermanos no saben. Yo sé que lo sabes. Yo sé que aún cosas vergonzosas tú las conoces. Y las cosas vergonzosas que se han repetido también las conoces. Las que no he querido decir a otros aún como creyentes, porque nos avergonzamos, somos creyentes, somos cristianos, pero tú los conoces. Y hoy Dios a lo mejor te está desenmascarando, pero no porque quiera avergonzarte, sino porque quizás quiere decirte, necesitas del agua viva que solo Jesús te puede ofrecer. Quizás hoy se está desenmascarando ante sus propios ojos para decirte, hoy necesitas un encuentro real y satisfactorio de vida eterna con Jesús. Quizás nunca has tenido un encuentro real con Jesús y quizás si lo tuviste, has perdido, como dice Jesús, él mismo dando su revelación en Apocalipsis, has perdido tu primer amor. Quizás otra vez te desviaste buscando otras satisfacciones, otros satisfactores, otras fuentes que no tienen agua, no fuentes de agua viva, no al Señor Jesucristo. Quizás has buscado otras cosas. Jesús está señalando, no soy un profeta, mujer, no soy un profeta, iglesia, gracia soberana, solamente no es un profeta, es nuestro Señor y Él sabe. Y Él sabe y te señala y me señala aquello en lo que hemos caído y que sabemos que no nos ha satisfecho ni nos satisfará. Y no nos engañemos porque el pecado jamás lo hará. Si eres cristiano, una vida de tristeza si estás en el pecado, porque el pecado no te dará lo único que puede dar Jesús, esa fuente de agua viva, la salvación y la vida plena y abundante con Él. Así que la mujer
Es probable, no sabemos, pero es probable que le quiera cambiar la conversación. Ya se ve acorralada, ya se ve que ella sabe de qué se trata su vida, él sabe de qué se trata su vida. Así que el versículo 20 de Juan 4 dice, tengo una pregunta, bueno, me parece que es profeta, es probable que sí tenía la curiosidad y es probable también que quería cambiar el tema. Le dice, bueno, nuestros padres adoraron en este monte, en Monte Gerizim, ¿no? Donde se había hecho el templo, los samaritanos ahí lo tenían todavía, para este entonces ya no lo tenían. Y vosotros decís que en Jerusalén, ustedes judíos dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mujer, no se trata de dónde, ha llegado una hora. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22. Vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no conocéis. Está tremendo. Vean cómo le habla a la mujer. Le dice, nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque a nosotros se nos dio la ley, ¿verdad? Porque la salvación viene de los judíos. No, ella no sabe que la salvación está enfrente de ella. Y que la salvación viene de los judíos porque Jesús era judío. Versículo 23. Pero la hora viene. Y ahora es decir, mujer, estás en el momento y en el lugar indicado. La hora viene y ahora es. Estás en el momento correcto. Me acuerdo una vez que platicaba con un amigo. El lugar donde yo trabajaba, él creció muchísimo. Llegó hasta el área de dirección rápidamente. Y bueno, después nos volvimos amigos y un día le digo, bueno, cuéntame, ¿cómo es tu historia aquí en la empresa? Me dijo algo así, pues te voy a decir la verdad. Estuve en el lugar correcto y en el momento correcto. Yo dije, me puse, pues sí es cierto, porque tenía las habilidades, tenía el conocimiento, hizo las propuestas necesarias, trabajó lo que tenía que trabajar y lo logró, por decirlo así. Cuando me acuerdo mucho que yo pensaba, bueno, pues sí es cierto. Al final él era ateo, yo le dije, bueno, pues más bien Dios puso el momento y el lugar correcto. Cuando veo estos encuentros con Jesús, cuando veo a esta mujer, no puedo evitar pensar en que ella estaba en el mejor lugar, en el mejor momento, a la mejor hora. Ella no sabía que ese día, con su cántaro a las 12 del día, iba a encontrarse con el mayor encuentro, la mayor persona, la salvación de su alma. Y dice, ahora viene Jesús, la hora viene y ahora es, mujer, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Le dice, lo voy a tratar de interpretar de una manera muy sencilla. Los que adoran a Dios, ni en el monte Gerizim, ni en Jerusalén, mujer. Ahora ha llegado el momento en que se adora a Dios en espíritu y en la verdad. Es decir, en el conocimiento de la revelación de Dios. Los teólogos le llaman la revelación especial, la Biblia. La adoración verdadera solo es espiritual y solo está dirigida por lo que la palabra de Dios enseña. Una adoración que solo sea espiritual o sentimental, fuera de la verdad de la palabra de Dios, no es adoración. Y viceversa, si solamente habláramos de la palabra de Dios y una buena doctrina, una buena enseñanza, sin que sea un ejercicio espiritual y también aunado con sentimientos, no sería una verdadera adoración. Por eso Jesús dice, tiene que ser una adoración espiritual y una adoración en la verdad de la revelación de Dios. Y le dice algo que es tremendo. Dice, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Si puedes leer entre líneas, le está diciendo, el Padre está buscando adoradores, mujer samaritana. ¿Y a qué crees que he venido esta tarde? Mi Padre está buscando adoradores. Que no me adoren en aquel monte, sino en espíritu y en la verdad de la revelación. Y en el entendimiento del agua viva que yo puedo ofrecer, que soy Dios. ¿Por qué crees que estás aquí esta tarde, mi hermano? ¿Por qué llegamos esta tarde? ¿Por qué tuvo ese encuentro? Porque a los tales el Padre busca que le adoren. Porque otra vez vemos la hermosura de un Dios que busca al pecador. Cuando el pecador le rechaza, cuando el pecador anda en su camino, o como dice Isaías 53, cada uno andaba como ovejas, ¿no?, descarriadas, cada cual se apartó por su camino, cada uno por nuestro camino. Y el Padre vino y busca a los adoradores. Nos está diciendo, mujer,
Este día no ha llegado y esta hora no ha llegado porque nos encontramos casualmente, sino porque Dios te está buscando. Tienes un encuentro con Jesús porque Dios quiere que así sea. Porque en su amor y en su gracia te va a mostrar y te va a dar la vida y te va a dar el agua que has estado buscando, pidiendo, buscando en otros lados que jamás te pueden saciar. Dios es espíritu y la adoración en espíritu es la que se requiere, no en el templo, sino en todo lugar. La mujer le dijo, versículo 25, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Noten que la mujer hace una pregunta quizás con más curiosidad, quizás también tratando de entender o de desviar un poco el tema, quizás. No sabemos por qué lo hizo en realidad, pero pregunta, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Le dice, Señor, yo sé, los samaritanos lo sabemos, que hay un Mesías, hay un profeta, hay un enviado de Dios que vendrá y nos revelará todas las cosas. Lo estamos esperando. Sabemos que este Mesías vendrá, instaurará su reino, salvará a nuestra nación, redimirá para siempre a sus elegidos o a su pueblo. Y cuando Él venga nos dirá la verdad y nos dirá todo. Así que Jesús hace la declaración, una de las más importantes en el Nuevo Testamento, en el versículo 26. Le dice, yo soy el que habla contigo. Es una de las pocas veces que Jesús dice, yo soy el Mesías, abiertamente. Una de las muy pocas veces que dice en el Nuevo Testamento, mujer, es como si dijera, en este momento te voy a abrir los ojos. No entendiste que traigo agua, no entendiste que se debe de adorar a Dios, que te estoy buscando. Estás preguntando que si soy judío, sí soy judío, que si soy profeta, sí soy profeta. Estás preguntando que si el Mesías va a venir, yo soy. Y es uno de los yo soy de Jesucristo. Al decir yo soy, se está identificando como aquel que se encontró con Moisés en la zarza ardiendo. Cuando Moisés dijo, ¿y quién le voy a decir al pueblo que me está enviando? Le dijo, diles que yo soy, te ha enviado. Está hablando de su preexistencia, no es de su humanidad, sino de su deidad. Está diciendo, estás enfrente de aquel que no solo te creó a ti, sino aquel que creó al universo. Estás enfrente del autor de la vida, el que no solo hizo las cosas, sino que las sustenta. Estás enfrente del mismo Dios del universo. Estás enfrente de alguien que no solo es un hombre, estás viendo a un judío, pero estás enfrente del incomprensible, del incomparable, del santo, de aquel ante el cual una persona no puede estar parado. Estás enfrente del que no tiene pecado. Estás enfrente del que ni siquiera tienes la capacidad, si no es que Él te la está dando, de comunicarte enfrente con Él. Estás enfrente del Dios del universo, del Dios de los ejércitos. Estás enfrente de Dios. Yo soy, le dice. Yo soy el Mesías. Yo soy el que viene a salvar el mundo. Dice Juan 3, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estás parado ante el que mandó Dios, el Padre, el Hijo. Estás parado ante Él. Venías por agua física y Jesús te hizo ver que necesitabas agua viva, salvación espiritual. ¿A qué venías esta mañana, hermano? Venías a escuchar la palabra, venías a congregarte y quizás el Señor te está diciendo, hoy estás parado frente al Señor del universo. Hoy estás parado frente a Dios. Y yo le ruego a Dios, hermano, que hoy sea un encuentro genuino con Jesús. Porque si para ti ha sido ese mismo patrón de buscar agua o buscar satisfacción en pecaminosidad o en algún tipo de rebeldía ante Dios, hay un encuentro con Jesús que Él ofrece. Hay un agua viva que Él ofrece. Y ese es un don de Dios. Si supieras que solo Él puede dar ese don, se lo pedirías, le dice a la mujer samaritana. Si tú conoces que solo Él puede darte ese don, ¿por qué no se lo pides hoy? Si reconoces lo que Jesús está diciendo es, solo tú puedes darme el regalo de la vida, solo tú puedes calmar la sed que tengo en mi alma, solo tú, Señor. Si lo reconoces, ¿por qué no se lo pides? Dame de esa agua, como lo hizo la mujer samaritana, pero ella no entendió hasta el final. ¿Por qué no me das esa agua, Señor? ¿Por qué no calmas esa sed? ¿Por qué no me ayudas a que este patrón pecaminoso que siempre he tratado de acallar con pecado, con personas, con lugares, con lo que sea, se termine y sea para siempre a partir de hoy mi saciedad seas tú? Me sacies, seas el Salvador de mi alma, que brote de mi interior una fuente de vida eterna como lo leímos. El que cree en mí, dice,
Dice, del interior de su ser brotará agua viva. ¿Por qué no me das esa agua viva, Señor? ¿Por qué veo a algunos que son cristianos que sí andan en gozo y a otros que dicen ser cristianos y no te conocen, o parece que tienen esa tremenda insatisfacción permanente? Ya no quiero tener esa insatisfacción permanente. Quiero que tú seas aquel que sacia mi necesidad espiritual y me da vida. Dice un versículo, un texto conocido de Jeremías 2, 9 al 13. Si lo puede proyectar, hermano, por favor. Jeremías 2:9. Aquí está hablando el Señor con su pueblo. Dice, por tanto, noten lo que dice Dios. Aún contenderé con vosotros. Le está hablando a su pueblo judío. Declara el Señor, y con los hijos de vuestros hijos contenderé. Les dice, con ustedes tengo un pleito. Y también con sus nietos. Dice el versículo 10. Pasad pues a las islas de Quitim y ved, enviad a Cedar y observad atentamente. Y noten lo que dice. Y ved si ha habido cosa semejante. ¿Ha habido algo semejante? Está hablando Dios, nótenlo. ¿Han visto algo semejante? Versículo 11. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses? Pregunta Dios. Aunque esos no son dioses. Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Alguna nación idólatra ha cambiado sus dioses? Dice Dios, no, ni ellos lo han hecho. Pero mi pueblo ha cambiado su gloria al Dios de Israel. Ni los paganos cambian a sus dioses, y ustedes los judíos cambian a Dios. Ni los paganos, a los que nosotros los cristianos les decimos son ateos, no son cristianos, están perdidos, ni ellos cambian a sus imágenes, ¿verdad? Ni ellos quitan sus estampitas. Pero este reproche es para los que conocemos a Cristo. Dice, pero ¿alguna vez ha visto algo semejante? Que los cristianos cambien a su Dios. Que cambie, mi pueblo dice, pues mi pueblo ha cambiado su gloria a Dios por lo que no aprovecha. El versículo 12. Noten lo que dice Dios. Está hablando el Señor. Espantaos cielos por esto y temblad. Quedad en extremo desolados, declara el Señor. Espántense, desólense, tiemblen. No por el incendio del Amazonas. Tiemblen porque mi pueblo me ha cambiado, dice Dios. Porque esa es la peor tragedia que le puede pasar al pueblo de Dios. Cambiarlo por algo que no aprovecha. Y termina diciendo el versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. El autor de Jeremías 2 es el mismo autor de Juan 4. El mismo que está hablando aquí es el que estaba hablando con la mujer samaritana. Me cambiaron a mí. Yo soy fuente de aguas vivas, dice Cristo. Él está hablando. El Dios eterno, el yo soy, el Cristo. Dos cosas han hecho ustedes. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Me abandonaron y lo que hicieron fue cavar cisternas agrietadas. Y estás tratando de sacar agua de donde no hay. Este nuevo pozo de una nueva relación, ahora voy a tener este nuevo pozo, la mujer samaritana de esta nueva relación, y nunca sacas agua de ahí porque ahí no hay, dice el Señor. Has hecho algo espantoso, has cambiado a Dios buscando la fuente de agua viva en lugares donde no hay agua, cisternas agrietadas y la fuente de agua viva me has abandonado. El único que puede saciar tu sed, el hombre que estaba extendiendo el agua viva a la samaritana, el Dios del universo es el que está enfrente de ella, es el único que puede calmar tu sed espiritual. Y sigo usando la metáfora, el que te puede dar vida espiritual y acallar todo eso que has estado buscando toda tu vida. Quizás tú sigues ahí haciendo pozos en donde sabes que no hay. Platicaba con un hermano, con varios hermanos, porque creo que este ya es un speech que digo una y otra vez. Ya estamos bastante viejos, por lo menos a mi edad, para saber que el pecado no satisface. No recuerdo con quién platicar y seguramente con varios. Ya sabemos, hermano, le decía. Ya sabemos, hermano, a dónde termina el pecado. Ya sabemos cuánto te satisface. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto te sientes bien? En rebeldía con Dios, ¿cuánto puedes disfrutar? Ya tengo la suficiente edad para saber que eso no trae nada satisfactorio. Ya lo sé. Ya sé dónde termina, ya sé a dónde me lleva. Ya sé que siempre vuelvo a Cristo. ¿Por qué no voy a la fuente? ¿Por qué sigo cavando? ¿Por qué pienso que este nuevo pozo sí me va a traer la satisfacción? Este nuevo pozo sí va a traer la felicidad a mi familia.
Este nuevo pozo sí me va a hacer sentir bien. Este nuevo pozo ahora sí que logre un nuevo look o un nuevo novio, a lo mejor las mujeres, una nueva novia, los hombres, no sé. Nunca vas a saciar la sed espiritual. Y dice Dios, es algo espantoso que mi pueblo abandonó la fuente de aguas vivas. ¿No oyes que oyes la voz de Dios diciéndote, regresa a la fuente de aguas vivas? ¿No oyes a Dios diciendo al verdadero creyente y al no creyente? Este encuentro de la samaritana es el mismo encuentro que Jesús quiere tener contigo, diciéndote, busca y pide el don de Dios, que es el agua viva de la salvación de Dios. Y si eres creyente, busca ese primer amor, busca a Cristo otra vez, porque solo Él te puede dar la satisfacción que no vas a encontrar en ningún lado. ¿No ves que Él dice, ya deja de cavar, ya deja de hacer hoyos, ya deja de hacer una y otra vez hoyos? Por más profundos que los hagas, siempre vas a vivir con la insatisfacción. ¿Para qué? Si eres cristiano, regresa hoy a Cristo y dile, Señor, tú eres mi Señor, que moriste en la cruz por mí, que diste mi vida, tu vida la diste por mí, moriste en mi lugar para darme la satisfacción, la vida eterna. Perdóname, Señor, porque yo te cambié, porque he buscado en otros lados y nunca voy a encontrar lo que solo está en ti. Y sucedió con esta mujer algo precioso en Juan 4:39. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, Él me dijo todo lo que yo he hecho. Noten que una mujer que se vuelve misionera a Samaria. Ahora, nota esta misionera, no es una misionera preparada de seminario, no es una mujer que tenía un gran testimonio. De hecho, era una mujer que tenía muy mal testimonio con todos, una vida que era despreciada por todos. Hay alguien que dice, es que mi vida no... Esta mujer no tenía nada de qué enorgullecerse, y sin embargo todo el mundo le escuchó, porque tuvo un encuentro con Jesús, sació la sed de esta mujer, y ella se volvió un testigo de Cristo. Porque es lo que Cristo hace con cada creyente, con cada persona que le conoce. No te hace un gran predicador quizás, pero sí te hace alguien que puede decir, yo no puedo hablar mucho, pero te puedo señalar a quién es mi Salvador. Yo no puedo explicarte mucho, pero sé que Él me salvó en esa cruz. Yo sé que Él murió por mí y es todo lo que necesito saber, y es todo lo que necesitas saber, familiares, amigos. Lo que necesitas saber es que tenemos una necesidad profunda de Cristo y Él me sació. ¿Por qué has cambiado? Porque Él me cambió. 40, de modo que cuando los samaritanos vinieron a Él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Versículo 41, y muchos más creyeron por su palabra. Y versículo 42, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos te hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Empezó siendo un judío para la mujer samaritana, se convirtió en un profeta, le dijo, tú eres el Cristo, y los hombres y mujeres de Samaria concluyeron, Él es el Salvador del mundo. Tuvimos un encuentro con el Salvador del mundo. Teníamos una cita divina, y vino a saciar nuestra alma, vino a calmar esa sed que teníamos. Vamos a orar, hermanos, y vamos a decirle a Dios, antes que oremos, hermanos, que sea un tiempo, si Dios te está señalando un patrón pecaminoso, dile, Señor, ya no quiero hacer más pozos agrietados que no dan agua. Me lo has mostrado, no tengo satisfacción. Vamos a orar, hermanos. Si Dios te ha mostrado que has hecho algo espantoso, o que hemos hecho algo espantoso, que es abandonar al Dios vivo, como dice Jeremías, ni las naciones paganas han abandonado a sus propios dioses falsos. Y si Dios te ha enseñado que has abandonado a Dios esta semana, estos meses, por 2 cosas horribles: abandonarle a Él, fuente de agua viva, y hacerte pozos que no te van a saciar. Pídele perdón hoy a Dios, porque Él te está esperando. No es un Dios de amor, no es un Dios que te está viniendo a juzgar, porque el pecado lo juzgó en Cristo. Si Él es tu Salvador, pídele perdón y pídele ayuda para que Él sea a partir de ahora tu satisfacción y tu gozo y tu alegría, y lo que sacia tu vida y lo que da plena satisfacción, abundante vida en Cristo. Y si no lo conoces, quizás como la samaritana pensó que se escondía de otros a las 12 del día, en plena luz del sol, para que no encontrarse con otras personas. Quizás tú también pensaste que otros no conocen tu vida y lo que has hecho y lo que has vivido, pero te encuentras con que Cristo sí lo sabe,
y que no viene a juzgarte o a reprocharte, sino a decirte que murió por ti en la cruz. Quizás ese es un encuentro que tienes con Él para que Él te dé esa agua que has estado buscando en cisternas rotas. ¿Por qué no rechazas hoy las cisternas rotas que no dan agua para ir a la fuente de agua viva? ¿Por qué no le dices, yo ahora veo quién eres y dame esa agua viva? Él le dijo a la samaritana, si tú supieras quién soy yo, quién es el que te dice que te puede dar agua, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Por qué no, si Dios te está abriendo los ojos para saber quién es Jesús, hoy le pides? Sí, a veces hay ciertas dudas, pero la fe no tiene que ser grande, sino como de un pequeño grano de mostaza. Simplemente creen que Él es el Salvador del mundo, como lo creyeron los samaritanos. ¿Por qué no le pides, aún con timidez, sálvame? ¿Por qué no le dices, aún con cierta, a veces, inseguridad, si tú eres el Salvador del mundo, sálvame a mí? Si tú puedes saciar la sed que he tenido siempre, ¿por qué no me sacias hoy a mí por siempre? ¿Por qué no? Porque he regresado una y otra vez, porque esta agua, como dijo Jesús, no te va a saciar, no te va a quitar la sed, pero ¿por qué no me des esa agua de la que nunca tenga que irme? Esa fuente en la que pueda nadar para siempre, esa satisfacción espiritual en Cristo, esa vida abundante como creyentes. Señor, te ruego que abras ojos como lo hiciste con el ciego, que perdones pecados como lo hiciste con la mujer adúltera, que arrases con la idolatría como lo hiciste con Zaqueo, el amador del dinero, y que hoy proveas de encuentros con Cristo como lo hiciste con la mujer samaritana, que hoy sacies la sed espiritual que tenemos y que tienen los que no te han conocido. Te ruego, Señor, esto es algo que puedes ser tú, que tú seas exaltado en ello y a ti sea la gloria. Gracias porque esta mujer se encontró con el Rey de Gloria, el Rey del universo, el Dios que todo lo sostiene, el Dios que hizo todo, estaba enfrente de ella y estamos hoy ante ti. A ti, Jesucristo, te queremos cantar, te queremos exaltar. Señor Jesucristo, tú que lo hiciste todo, tú que nos diste la vida, tú que moriste en la cruz.